tarde, con la ayuda del Señor, les vamos a enseñar el tema, el poder de la palabra de Dios. Y lo vamos a citar en Hebreos capítulo 4, versículo 11. Hebreos 4. Esta es una de las muchas citas donde la Biblia declara la autoridad y el poder que ella tiene en sí misma. Hebreos 4:11 dice, oiga bien, porque este texto, el contexto es el reposo de Dios. Y dice así: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa, oiga bien lo que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que dice al final, a quien tenemos que dar cuenta. Lo dice la Escritura. Oremos, amados. Amado Dios y Padre bueno, qué edificante es, mi Dios, instruir acerca del poder que tiene su palabra. Porque es necesario, mi Dios, enseñar a la iglesia que la Biblia, esta palabra que nosotros portamos, es fuente de vida, es fortaleza y es amor de Dios. Ayúdanos, mi Dios, que por su Espíritu Santo amemos la palabra, su palabra, que creamos en la palabra y por supuesto que obedezcamos esta palabra para entrar en su reposo auténtico que es Cristo. Ayúdenos, Señor, a exponer estas enseñanzas bajo la dirección de su Espíritu Santo, de tal manera, mi Dios, que la iglesia sea fortalecida, edificada en estas verdades y podamos mostrarle, Señor, ese testimonio de fe, de amor y de obediencia que solo por su palabra se puede alcanzar. Y así, mi Dios, demos testimonio que dé honra y gloria a su precioso nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. ¿Quiénes han traído la Biblia en libro, no en celular? Fíjese que en las películas de violencia que hoy tanto abundan, todos los artistas se jactan de andar un gran pistolón. Aún en las películas de vaqueros no andaban una, sino que una a cada lado y una escondida por aquí. La idea es que la gente viera que andamos armados. Los cristianos, los creyentes en Jesucristo, tenemos un arma muchísimo más poderosa y eficaz que las armas de fuego que los hombres han inventado. Pero ¿qué hacemos con esta arma que Dios nos ha dado? La tenemos empolvada, la tenemos guardada. Fíjense que los pistoleros agarran su arma y la limpian, la acarician, la cargan, le hacen crack crack para darse cuenta de que está lista para ocuparla. Y nosotros, la Biblia se nos empolva, se nos oxida, se nos olvida el contenido que tiene y nos hemos olvidado de que es palabra de Dios
y que hay poder de Dios en ella. ¿Qué cuidamos más? ¿Las cosas terrenales que son pasajeras o la palabra de Dios que es absolutamente eterna? ¿De qué tenemos más cuidado? Fíjese, hermano, que Dios es tan abundante en misericordia que nunca antes en la historia había habido la abundancia de producción de Biblias. Esa Biblia que usted tiene hoy en sus manos, si es que la ha traído, es el libro de mayores ventas a nivel mundial. O sea, no hay libro jamás escrito que tenga más publicaciones que las Sagradas Escrituras en todos los idiomas conocidos. Hoy hay aplicaciones de la Biblia que usted las anda en su computadora o en su celular, llamados, y la Biblia ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas conocidos. El Señor dijo que una de las señales antes de su venida iba a ser la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y a mí me parece personalmente que esa declaración del Señor ya se cumplió. La Biblia, hermanos, tiene más publicaciones que cualquier libro religioso que usted pueda conocer. Por ejemplo, las publicaciones del Corán, hermanos amados, son limitadísimas en comparación con la publicación de la Biblia o cualquier otro libro que sea de naturaleza religiosa. Ninguno se compara a la producción de Biblias. La Biblia se produce por miles de millones de unidades cada año y la gente las compra. Algunas se regalan, pero las librerías, su éxito, las librerías cristianas, no son los libros cristianos, son las Biblias que venden. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace que la Biblia sea el libro más vendido en el mundo? ¿Qué es lo que la hace especial? ¿Qué es lo que la hace diferente? Hermanos amados, simplemente la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra que en sí misma, si es palabra de Dios, ¿de la boca de quién salió? De la boca de Dios. Y la boca de Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos poder de Dios a nuestra disposición y no lo estamos utilizando. Mire, estamos quizás utilizándola a menos del 1% del poder que la Biblia tiene. Y la razón es simple. Nosotros no tenemos aprecio por la Biblia, no tenemos amor, no tenemos devoción, no tenemos hambre de la palabra de Dios. Y hermanos, esto es lo que hace que nos motivemos a predicar acerca de la Biblia como poder de Dios para traernos a nosotros los beneficios que la misma Biblia dice que tiene. La Biblia es el único escrito que muestra claramente, transparentemente, el camino de salvación del hombre. En segunda carta de Timoteo, capítulo 3, hay un texto bien conocido. (16 y 17). Toda la escritura, oiga bien, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunta: ¿leyendo qué otro libro usted va a ser llevado a la perfección, a un entrenamiento suficiente para hacer toda buena obra? No hay literatura humana que se compare al poder que tiene esta declaración. Miren, hermano, la Biblia es un libro
que como es palabra de Dios, tiene poder transformador. La Biblia lo cambia a uno, lo hace diferente. La Biblia lo hace mejor, porque, amados, si la palabra de Dios dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir que es la fuente para la perfección, para el perfeccionamiento. Y la pregunta es, ¿por qué usted, después de tantos años de caminar en Cristo, parece que no ha sido transformado? Parece que ha permitido muy poca transformación. Y eso hay que revisarlo, amados. Es asombroso cómo la misma Escritura testifica de su autoridad. Dice que el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, hay cosas que en el mundo la gente vive ciega a la revelación y al entendimiento de Dios. Y la única forma posible de encontrar claridad en cuanto al destino del hombre, al origen del hombre, a la eternidad y a muchos temas que la religión ha vuelto místicos, para la palabra no son místicos, sino que son testificados como una verdad. Lo místico es lo que la gente inventa y se imagina que podría ser Dios, que podría ser el cielo o aún el infierno. La Biblia no lo deja a usted a que se imagine. La Biblia le revela lo que son esas cosas. Entonces, hermano, pero tiene que usted reconocer que la fuente de iluminación para ver con claridad el camino es la Escritura. La Biblia, amados, tiene poder. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado en el desierto? ¿Por quién? Por Satanás. Satanás, el rey de los demonios, vino en persona a tentarlo. ¿Y cómo se defendió el Señor? Escrito está. Escrito está. Le citó las Escrituras. Pregunta: ¿pudo Satanás contra las Escrituras? Preguntas: ¿pudo? No pudo. Las Escrituras muestran tener poder para hacer retroceder las fuerzas del infierno. Y el Señor Jesús no tuvo ningún problema para mostrar el poder que la palabra tiene. Pero resulta, amados hermanos, que aunque la Biblia demuestra que es el recurso completo, suficiente, que Dios nos ha dado para conocerlo a Él primeramente, para amarlo y para ser salvos, es triste, oiga bien, es triste que aún el pueblo de Dios, que es el que las adquiere, siga en esta indiferencia hacia la palabra. Yo siempre he tenido una idea para ilustrarle a la iglesia el aprecio que le tenemos a la palabra. Tenemos una báscula de aquellas de dos lados. De este lado ponemos la Biblia y al otro lado ponemos la pantalla, sea la computadora y la televisión. ¿Quién pesa más para nosotros? ¿A quién le dedicamos más tiempo? ¿A la Biblia o a la televisión? ¿Ah? No oigo. Entonces, hermanos, nosotros estamos siendo guiados, ¿sabe por qué? Por el poder de la televisión y no por el poder de la palabra de Dios. Hoy nos empapamos de todas las farsas que la televisión vomita día a día y llegamos a creer que todo eso es verdad y parece atractivo como que fuera verdadero. Y la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, la cuestionamos y nos preguntamos si será cierto lo que la misma Escritura dice. Y estoy hablando con gente de iglesia, gente que ha nacido de nuevo, que es cristiana, pero que no se alimenta con el pan de la palabra de Dios, y entonces viven atrapados totalmente
por la escuela del mundo. Y la escuela del mundo está diseñada para que sea fácil de asimilar. Cualquier mentira que el mundo diga, que se la traga el mundo. Pero la iglesia no, hermanos. Nosotros tenemos el recurso seguro para saber lo que es verdadero y lo que es falso. ¿A qué le damos más credibilidad? A las noticias que salen ahí diariamente torciéndonos la mente, o la noticia de noticias que es lo que Dios ha dicho que va a ser el mundo. Miren, estaba hablando esta semana con un militar que me pareció muy inteligente, muy versado en el asunto de la geopolítica. Y me hablaba de los conflictos que hay, China, Rusia, Estados Unidos, Europa y todo eso. Y amados, la gente se apasiona por esos temas, pero la iglesia todavía es ciega para darse cuenta de que en la carrera que por el gobierno mundial no es de los hombres. La carrera por el gobierno mundial es del diablo. Y al final, ¿quién va a ser el gobernante mundial? ¿Quién va a ser? ¿Que no va a ser el anticristo? Entonces, y todos estos líderes actuales con sus bombas y sus intrigas políticas o aún religiosas, hermano, lo único que están haciendo es servirle de plataforma al diablo para que el diablo, en el cortito tiempo que se le va a dar poder para que gobierne. Pero nosotros en la iglesia todavía nos dejamos atrapar por las ofertas políticas, aún ofertas religiosas, ofertas económicas. Hermanos amados, no parece que nosotros somos iluminados por la verdad del evangelio. Entonces, quiero decirles esto: la Biblia se ha dado por escrito para que la leamos, para que la entendamos, para que la creamos. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia, cuando la estudiamos a fondo, es muchísimo más amplia de lo que nosotros hasta ahora hemos entendido. Y vamos a descubrir la verdad encerrada en ella, y nos vamos a ir dando cuenta del poder transformador que tiene la palabra para hacernos cada día más semejantes ¿a quién? A Cristo. Entonces, amados, nos vamos pareciendo cada día más a Cristo. Y si no nos vamos pareciendo cada día más a Cristo, ¿a quién nos parecemos? ¿Verdad que es dura esa pregunta? Porque, hermano, la palabra transforma. Entonces, ahora tenemos que explicar por qué decimos que la palabra de Dios tiene poder. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Lo explica Hebreos 11:3. Porque Dios dijo, lo que es fue hecho de lo que no se miraba. Y hermanos amados, la palabra de Dios tiene poder creador. Dígame, ¿dónde más va a encontrar usted poder para crear? ¿Dónde más hay? Yo reto a cualquier religión, a cualquier líder religioso que me diga, yo tengo poder para crear. Oiga bien, ni el mismo Satanás tiene poder para crear. Y cuando Satanás hace algo, es porque Dios le permite que lo haga. Pero él no tiene poder. Él no es todopoderoso. Pero nosotros, con la ignorancia que tenemos de la palabra, hemos llegado a pensar que Satanás sí puede. Mire, si usted hace un enfrentamiento entre nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y Satanás, le digo, sería un combate desigual. Satanás es aplastado de inmediato por el poder de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero como nosotros no leemos la palabra y no creemos que la palabra tiene poder para cambiar las cosas, le concedemos al diablo capacidades que no tiene. Y eso es lo que Hollywood utiliza.
como nosotros no conocemos la palabra, el mundo no la conoce, entonces se inventan superhéroes que son total fabricación de la mente del hombre, pero los que no tienen el mínimo poder. ¿O tiene poder Superman? Y todo ese montón de muñecos fantasiosos que les acreditan poder, hermano, eso es mentira todo. Y el único todopoderoso es nuestro amado Señor, pero en Él no confiamos. Miren, la palabra de Dios tiene poder sobre la naturaleza. En Mateo 4, para hacerle rápida la cita, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús solo le dijo a la tormenta, calla y enmudece, y se hizo de inmediato una gran paz? Sí, usted se acuerda de la tormenta que hubo ayer aquí, que llovió a cántaros, estuvimos viendo eso. Si el Señor hubiera hablado y le dice a esa tormenta, calla y enmudece, le aseguro que esa tormenta es cancelada de inmediato, porque el poder de la palabra de Dios gobierna sobre los fenómenos naturales. Para Dios no hay tormenta grande, para Dios no hay dificultad grande. Cuando Él dice las cosas suceden y se hacen. No es como ahora tanta falsa religión evangélica que se ha inventado el mito. Decreto, hermano, declare la confesión positiva. ¿Y quiénes somos nosotros para declarar las cosas? Porque se apoya en un versículo, allá en un salmo dice, en tu boca está el poder de hacer bien y mal. Y amado, significa entonces que si yo le digo a este parlante, destrúyete ahora, se va a destruir. No, hermano, mire, eso se llama, pero claro, por no tener buen entendimiento de las cosas espirituales, la gente interpreta mal la Biblia y la fabrica a su conveniencia la interpretación. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Lo voy a referir a la cita, primera de Pedro 1:23. Mire, esto es lindo, porque hermano, ya es hora de que confiemos en lo que dice la Escritura y no en lo que nosotros quisiéramos que la Escritura dijera. Primera de Pedro 1:23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pregunta: ¿quién nos pasó de muerte a vida? Entonces, Él tuvo que haber dicho la palabra para que nosotros ahora tengamos vida espiritual. El mundo por eso está condenado, porque no tiene la vida espiritual que el Señor vino a dar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la única fuente de vida verdadera es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para darnos entendimiento. Mire, y eso es algo que siempre les he insistido a esta iglesia. Oremos, pidámosle a Dios que nos dé entendimiento. La Escritura lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es viva y eficaz. O sea, esta palabra no es como el diario, que es palabra muerta. La palabra de Dios es viva y funciona, hermana. Funciona. Ok. Y más cortante, oiga bien, esto es delicado, que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir que tiene dos filos? Hermano, usted habla la palabra de Dios y van a haber dos reacciones en los que la oyen. Hay gente que va a reaccionar para salvación, para obediencia, y hay otros que aún oyendo la palabra de Dios van a reaccionar para condenación y van a decir: yo voy a vivir mi vida como yo quiero y de todos modos me voy al cielo. Dice así la Biblia. El que quiere vivir su vida como él quiere, vívala, pero sin duda la palabra de Dios, al haberla oído, usted ya eligió condenación. Por eso es que el poder de la palabra revela vida o muerte. Y oiga bien, y penetra, o sea, esta palabra tiene poder para penetrar tan hondo
que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y oiga bien, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, con la palabra de Dios usted va a entender correctamente lo que significan los textos. Porque hermano, esa es una gran guerra que tenemos en la iglesia hoy, que la gente no entiende qué significan los textos y se inventan interpretaciones. Entonces, ¿por qué a pesar de todo el poder que la palabra tiene, hermano, por qué somos tan indiferentes con la palabra? Porque hay que hablar lo que es, hermano. Usted, con lo que yo he hablado hasta ahorita, ¿considera que es indiferente con la palabra o que es devoto de la palabra? ¿Qué es usted? Porque hermano, Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque desechó el conocimiento, desechó la palabra de Dios. Entonces la gente desecha el conocimiento. Claro, cuando no tienen a Cristo, el evangelio no lo pueden entender. ¿Se acuerdan los años que nosotros no conocíamos a Cristo? Entonces leíamos una Biblia y no entendíamos nada. Y por eso solo la abríamos, no la entendíamos, la cerrábamos y la guardábamos, porque éramos impíos, no teníamos la salvación. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, hermanos, la palabra nos está hablando y como hijos no entendemos. Y entre más oración tenga usted por entendimiento, Señor, esto no lo entiendo. ¿Qué significa acercarse confiadamente al trono de la gracia? Explíqueme, Señor. Y cuando usted ora y usted, Dios le va a poner un maestro que se lo explique y usted va a ir entendiendo correctamente el significado de los textos bíblicos. Hay que pedirlo. Miren, el Señor Jesucristo advirtió a los fariseos: ustedes se aferran más a las tradiciones de hombre que a la palabra que ha salido de la boca de Dios. Mire, hay que enseñarle a la gente que una vez nace de nuevo, ya tiene que romper con la tradición religiosa, con la idolatría. Hay que explicarles eso y van a ir entendiendo. Porque hermanos, la gente también es indiferente con la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no tienen atención, no tienen la mínima idea de lo que es la guerra espiritual. No se dan cuenta que Satanás es un enemigo. Los demonios son enemigos que nos quitan interés por las cosas de Dios. Cuando usted ve que no le dan ganas de leer la Biblia, ¿quién cree que le pone esa indiferencia? Y Satanás le dice: cabal, cuando usted dijo hoy voy a leer la Biblia, encontró una película, un peliculón que dice: no hombre, y aparte la Biblia, no hombre, está buenísima esto, yo la quería ver desde hace tiempos. O le hablan por teléfono y pues se conecta con el Facebook. Mire, el Facebook, amado hermano, para mí es una herramienta destructora. Eso de las redes sociales, si usted no lo maneja sabiamente, lo van a destruir a usted y a su familia. Porque hermanos amados, usted puede pasar, ¿cuántas horas puede pasar conectado al Facebook y no se da cuenta? Pregunta, ¿podrá pasar 2 horas en el Facebook entretenido? Mire, la gente está invirtiendo horas en estas cosas y no invierte en nada en la palabra de Dios. Total que su fortaleza va a ser el Facebook o va a ser la Biblia. Pero entonces, amado, cuando usted prefiere el Facebook y estas entretenciones humanas, usted está siendo cómplice de las maquinaciones de Satanás, porque Satanás le pone cosas carnales entretenidas para que usted no dedique tiempo a la palabra. O sea, hermanos, si usted no se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, va a tener debilidad espiritual y va a perder el deseo de orar y de leer la Biblia. Por ejemplo, una familia cristiana normal, sana, podría decir: miren, antes, cuando éramos impíos, a las 8 de la noche nos sentábamos todos a ver la novela o alguna película. Pues ahora, y durábamos hasta las 10 de la noche. Ahora, como somos cristianos hijos de Dios,
Esas mismas 2 horas las vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? Porque yo he oído casos como este. La gente no tiene medida para comprar la pantalla de televisión más grande. Y la que tienen la ven chiquita. Pero cuando compran Biblia, compran la más barata. La de hoja de papel, de empaque. Pero claro, una de papel fino, no, hombre, muy cara. ¿Y cuánto vale? 40 pesos, no muy cara. ¿Y la pantalla cuánto vale? Y hoy en la Curazao está en oferta. Las de 800 las están dando en 600, hermano. Tamañas. Hay que aprovechar, y son smart. Ahí voy a ver el Facebook en pantalla grande. Qué vergüenza, hijos de Dios. Y Dios hablando por la palabra y usted en el Facebook. Pregunta, ¿a quiénes les ha caído un poquito de lo que he dicho? Sigan así, pues, sigan así. A ver en qué termina la película. Porque el Facebook para mí es casi un camino al infierno. Ay, tan ridículo el pastor. Si uno ahí un ratito pasa. No, hermano, no pasa un ratito. Ahí vive en el Facebook. Entonces, ¿cómo desarrollar hambre por la palabra de Dios? Fíjense que aquí, o sea, ya hablé de la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Cómo cambiar eso? Porque, hermanos, la debilidad espiritual nos favorece el pecado en toda forma. Si usted anda débil espiritualmente, miren, puede haber un adulterio, puede haber una fornicación, usted le va a dar espacio a toda clase de pecados. ¿Cómo se corrige eso? Primero, por supuesto, al igual que todos los pecados, hay que reconocer que estamos siendo fríos con la palabra, estamos siendo fríos con Dios. Queremos un avivamiento espiritual y vivimos en un congelador espiritual. Yo no sé, cuando usted, hermana, que cocina, saca algo del freezer, se lo come así. No, ¿verdad? Entonces, pero usted quiere comer caliente y sacar las cosas del freezer. No se puede. Si usted vive frío espiritualmente, por lo menos póngase el termómetro espiritual y reconozca que está frío. Que yo sepa, los vivos están algo calientitos. La temperatura del cuerpo son 37 grados, ¿verdad? Pero los muertos son helados. ¿Cómo está usted, hermano? Está vivo. Porque solo al vivo se le puede pedir avivamiento. Entonces usted reconoce que está indiferente con Dios, que las cosas de Dios no le interesan y que es necesario que usted confiese ese pecado a Dios. Por ejemplo, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted solo viene al culto y se va y se olvida de Dios hasta el otro domingo, quizá usted todavía esté muerto espiritualmente. Pero aquel que está vivo anhela la palabra de Dios, tiene hambre del Señor y busca. ¿Cuántas veces al día come usted? 3, más la ganancia, ¿verdad? Entonces, hermano, y el pan de vida, que es Cristo, cantamos ese coro hoy, ¿verdad? El pan de vida es Cristo. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor, Juan 6. Miren, a mí me encanta Juan 6, le animo a que lea toda la porción de Juan 6 desde el 25 en adelante, porque, hermanos, son una enseñanza maravillosa acerca de Jesús como pan de vida. Leamos el versículo 35, miren, lo dijo Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué dice? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano amado, ¿cómo comemos el pan de vida? Esta palabra es pan de vida. Esto es pan de vida. Levántela. Este es pan de vida.
aquí hay alimento espiritual. Y si usted está raquítico espiritualmente, es porque no come el pan de vida. Pero gordoto está, porque come solo pan de el que conduce a muerte. Pero el pan que da vida, ese no se lo come nunca. O sea que usted prefiere estar muerto que vivo. Y amado hermano, y le voy a citar otro, el 51, que esto es precioso. Mire, lástima que no podemos, tenemos tiempo para meditarlo todo. El Señor Jesús hablando: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice después? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, ya no nos estemos engañando. Si usted está vivo espiritualmente, va a tener hambre de la palabra. ¿Quiénes son madres aquí? Cuando nacieron los chiquitines, ¿qué es lo primero que pidieron? Pecho. ¿Qué cree que es lo primero que va a pedir? Pecho, porque está vivo. Y los muertos comen y les da hambre. Entonces, si usted no tiene hambre de la palabra, ¿qué significa eso? ¿Ah? ¿No oí bien? Si usted no tiene hambre de la palabra, ¿qué le está pasando? Está muerto. Entonces, solamente el vivo tiene hambre y busca comer. El muerto no. Ahí téngalo en el cajón, jamás va a volver a abrir la boca, porque se murió. Está viva o muerta. ¿Y usted? Entonces, vean, mire, hermanos, estoy hablando realidades espirituales para que no nos hagamos. ¿Se acuerda que en Apocalipsis hay una iglesia que el Señor le dijo: tiene nombre de que está viva, pero está muerta? Y qué triste es eso, porque hermanos, los muertos al sepulcro, y el que está muerto espiritualmente está condenado. Entonces, una buena señal, una buena evidencia de que usted tiene vida espiritual es que tiene hambre de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios está disponible para los hijos de Dios. Pero, hermano amado, vivir en ese poder de la palabra, gozar de este poder de la palabra, es simplemente un milagro. Usted no se puede inventar tener hambre de la palabra si Dios no le da vida primero para que tenga hambre de la palabra. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, no sabía de Biblia nada. Jamás pensé que iba a ser predicador, pastor. Pero oiga bien, una cosa, yo le dije a mi pastor, el hermano Lisandro, me regalaron el mismo día de la conversión una Biblia y me dijeron: me dijo el hombre que me la dio, para que crezcas. ¿Creen que le entendí eso? Y yo le pregunté a mi pastor: ¿y qué me quiso decir este amigo? Que tienes que leer la palabra, te va a dar hambre de la palabra, te va a gustar la palabra, no te vas a poder separar de la palabra. Y amado, eso es lo que me pasó exactamente. Yo no puedo vivir sin alimentarme de la palabra cada día de mi vida. Y la disfruto y la gozo y discuto por ella. Y hermano, ¿por qué? Porque la palabra lo lleva a uno a apasionarse por ella. Y uno es feliz con la palabra de Dios. Y hermano, y se da cuenta que hay tanta riqueza acá, que hermano, no nos va a alcanzar la vida para entenderla toda, para leerla toda, pero se disfruta grandemente. Esto no es alimento amargo, esto es alimento delicioso. Esto, hermanos, es un placer leer la palabra. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a Josué 1:8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de vez en cuando meditarás en él? ¿Cómo dice? De día y de noche. Y usted lo hace de día y de noche. ¿Quiénes lo hacen de día y de noche? Hermanos,
El Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella meditará de día y de noche. Juan 5:39. Leámoslo, ahí estamos cerca. Juan 5:39. Póngalo, hija linda. Escudriñad las escrituras. ¿Quién dijo eso? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escudriña. Hermanos amados, no podemos dar una exhortación más clara que esta. Y le voy a dar la última cita, Hechos 17:11. Cuando Pablo llegó a predicar a Berea, una ciudad allá de Grecia, y dice, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué dice después? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hemos llegado a tiempos, hermano, que la gente quiere hacer declaraciones hasta teológicas y no saben nada de Biblia, no la estudian, no viven en comunión continua con ellas, y se hacen doctores de la ley y se hacen teólogos. ¿Qué les pasa, hermano? Si en la escritura hay que madurar, hay que amarlas, hay que obedecerlas también. ¿Para qué? La primera evidencia de que usted realmente es un asiduo lector de la Biblia es que la palabra lo guía a obediencia. Como la cree, entonces la obedece. ¿Quiénes creen la palabra de Dios como verdadera? ¿Y quiénes obedecen la palabra de Dios? Porque, hermanos, lo acabo de decir, hay cristianos de plástico y hay cristianos verdaderos. El cristiano de plástico no necesita, las flores de plástico necesitan regarse, necesitan abonarse, y ahí están. Parecen flores verdaderas, pero no son verdaderas. En cambio, la flor verdadera, la planta verdadera, hay que regarla. Cuando sale la lluvia, sale uno a las macetas para que se irriguen y se abonan de vez en cuando. Pero solamente a lo verdadero se le puede alimentar, porque solo lo verdadero tiene hambre de la palabra. La iglesia, no solo la nuestra, a nivel mundial, ha perdido delicia por la palabra. Y claro, no leen la Biblia. ¿Y trajiste Biblia? No, aquí la andan en el celular. Y tienen la aplicación de la Biblia allá bien escondida, porque las aplicaciones que más usan son otras. Entonces, hermanos, ¿será que necesitamos como iglesia pedirle perdón a Dios? Porque nos hemos apartado de su palabra. Aquí la tenemos. Alguna vez la compramos o nos regalaron una, pero no la leemos, no la estudiamos, mucho menos la creemos y menos aún la obedecemos. Quiero que se pongan de pie aquellos que están en esa condición, porque hay que orar, hermano. Primeramente hay que reconocer ese pecado. Tenemos una tremenda frialdad espiritual, una tremenda frialdad espiritual. Y, hermano, lo mejor es ser honesto y decir, sí, yo soy ese. Necesito que, miren, porque esta es una obra del Espíritu. Esa no es una obra humana. Yo voy a orar por ustedes hoy, pero de verdad anhelamos nosotros enamorarnos de Dios y de su palabra. Queremos eso, porque, hermano, lo que estamos hablando es un asunto de vida o muerte. O sea, si hay hambre de la palabra, es porque todavía hay vida. Pero si ya no hay hambre, es porque somos flores artificiales. Aunque no nos rieguen, ahí vamos a estar. Mira, esta plantita es natural o es artificial. Natural. Entonces hay que estarla, porque está bien bonita, pero hay que estarla regando, hay que estarla abonando, quitándole las hojas marchitas y todo. Pero si fuera artificial,
Lo único que hay que hacer es sacudirla para que no se le acumule el polvo, porque es falsa. Y uno nota quiénes son los que están empolvados y quiénes son los que están bien regados, bien abonados. Tenemos que orar por esto. La palabra de Dios no es chiste, hermano. Esto o es serio o es falso. Y voy a orar hoy, hermano, por ustedes, para que de verdad el Espíritu Santo sea el que nos dé hambre por la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor y Padre bueno, gracias por la enseñanza de su palabra hoy, mi Dios. Reconocemos, Dios del cielo, que estamos en esa categoría de indiferencia espiritual. A pesar que sabemos, mi Dios, que su palabra es poderosa, nosotros mostramos menosprecio por ella y no la leemos, no la estudiamos, no nos fortalecemos en ella. Y estamos débiles, Señor. Y eso es pecado, Dios mío. Reconocemos que estamos en pecado al no alimentarnos de su bendita palabra. No es correcto que un hijo de Dios verdadero pueda vivir sin alimentarse de la palabra. Y queremos, mi Dios, esta tarde, que sea usted tocando.